Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué bendición estar de nuevo con ustedes. Espero que hayan tenido una buena mañana, un buen almuerzo, un buen tiempo con sus familias. Ahora continuamos esta tarde en el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10 al 12. Nos va a ocupar estos versículos, capítulo 3 de Gálatas, versículo 10 al 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Hasta ahí la lectura, vamos a orar. El tema de este mensaje, los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios y lo vamos a aprender en esta tarde. Padre, te damos gracias por el privilegio que nos das de estudiar la palabra de Dios por este medio. Pedimos tus bendiciones, Señor, y que nos ayudes a aprender algo práctico, algo que podamos aplicar a nuestras vidas y al mismo tiempo aprender tu enseñanza, la aplicación divina de tu palabra y poderla, Señor, usarla como asistente en nuestras vidas. Bendícenos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. En este versículo 10 encontramos la palabra catarán, que significa, o sea, esa es la palabra en griego, catarán, que significa maldición. Y lo significado de esta palabra, maldición, que la persona está condenada, lista para ser castigada por el justo juicio de Dios. Eso es el significado de maldición aquí. Catarán significa maldición y la maldición de lo que está hablando aquí es que la persona está condenada, lista para ser castigada por el juicio de Dios. ¿Dónde dice esto en la palabra de Dios que la persona está condenada? El versículo 13 dice, note brevemente, vamos a verlo aquí, no lo vamos a estudiar, este versículo lo vamos a estudiar más adelante, pero este versículo declara lo que es esta maldición. Cristo dice, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Verdad? Ahí está el significado de esta palabra y cómo esto dónde se encuentra lo que acabamos de ver. La ley acarrea maldición. Eso es lo que nos está enseñando el apóstol Pablo sobre el tema de la ley. La ley acarrea maldición. En otras palabras, si una persona no cumple la ley de acuerdo a su demanda, la persona es inmediatamente maldecida y recibirá en castigo, o sea, el castigo merecido por no haber cumplido y por haber violado la ley. Esto de guardar la ley, ¿verdad? En el Antiguo Testamento era bien delicado y era, por eso los hombres temían tremendamente, ¿verdad? Fallar a Dios, lo cual siempre fallaban, ¿verdad? Y siempre por eso habían los holocaustos y las ofrendas que hacían, ¿verdad? Para poder así mitigar la necesidad de que Dios tuviera misericordia de ellos por haber no cumplido la ley. Había un montón de requisitos y ritos que esto involucra. Entonces, veamos dos cosas importantes aquí sobre este tema de la ley. Número uno, vemos que el hombre que se acerca a Dios por la ley será maldecido si no cumple toda la ley. Ese es el versículo 10, nos declara esto. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está,
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. So, inmediatamente califica a la persona, ¿verdad? Que si no cumple, inmediatamente la maldición está presente y será un peso tremendo lo que esto trae a las personas. So, la justicia de la ley promete vida a todo aquel que obedezca y cumpla la ley perfectamente. All right? So, la justicia de la ley, hablando de que si la ley alguien la cumple, obviamente la vida, ¿verdad? Sería lo que se le daría a la persona, pero obviamente tiene que cumplirla perfectamente. So, si un hombre puede cumplir los requeridos de la ley durante su vida en la tierra, y nunca falle de los santos estándares que Dios ha establecido, entonces el hombre puede escapar la penalidad del pecado, lo cual es muerte. ¿Ok? Imagínese que esta dependencia es la que el judío constantemente, ¿verdad?, practicaba en el Viejo Testamento, que necesitaban ser tan estrictos ellos para guardar la ley. Ahora, eso es importante de observar, porque podemos aprender la presión que esto atrae o que esto produce en un humano, un ser humano. Imagínese, el divino Dios, ¿verdad?, marca una regla y el hombre no puede llevarla a cabo, ¿ok? Porque es imposible, ¿verdad?, que él se someta estrictamente a la demanda de Dios, en este caso hablando de la ley. Entonces, por eso, ¿verdad?, ellos eran bien estrictos en muchas áreas que hasta iban más allá de lo que se requería. Y por eso vemos esta situación. Ahora, hablando de el tema de que la persona escaparía de la penalidad del pecado, lo cual es la muerte. Sin embargo, todo hombre honesto y sincero se da cuenta que él no puede guardar la ley de Dios en cada singular detalle, no todo el tiempo. O sea que el hombre verdadero sabrá que muchas veces no podrá cumplir con el comportamiento, por ejemplo, ¿verdad? El comportamiento del hombre se ubica de acuerdo a sus circunstancias. El humano tiende a reaccionar, tiende a percibir, tiende a vivir de acuerdo a lo que está pasando alrededor, ¿verdad? Y él reacciona, ya sea positivo o negativo a lo que está sucediendo. Por ejemplo, en el comportamiento, hablando del ser humano, será inconstante, no será, ligado, ¿verdad?, a un comportamiento continuo sin quebrantar, ¿verdad?, algo, o sea, de la demanda de su comportamiento, lo cual, ¿verdad?, porque el comportamiento, o sea, no es solamente el pensar y saber lo que tiene que hacer, pero también hay motivos. Porque cada vez que el hombre hace algo o reacciona por algo, hay un motivo detrás. Y los motivos, ¿verdad?, pueden también cambiar. ¿Por qué razón se hace tal cosa? ¿Por qué razón me comporto de esta manera? ¿Por qué razón yo ¿verdad? Me conduzco de esta otra manera? ¿Por qué reacciono así y asá? Por esto y lo otro. Siempre hay un motivo detrás de cada reacción o acción del hombre. Entonces, el hombre no puede ser consistente en su comportamiento porque hay un motivo detrás de él. Y los motivos cambian muchas veces porque él se inclina y se reclina a lo que le convenga o a lo que no le convenga, si duele, no le duele, si esto le conviene o no le conviene. O sea, el motivo está ahí presente. Luego de esto viene su servicio a Dios, hablando de dedicar, ¿verdad?, a su mente, su ser completamente para hacer la voluntad de Dios.
es imposible de que el hombre, ¿verdad?, se allegue a la demanda que Dios tiene, aunque marcadamente podemos ver de que el judío, ¿verdad?, tenía 615 leyes y ellos trataban de, imagínense que cada día tenían que saber estas leyes es como caminar, de cuenta caso, como caminar en lugares donde está minado, ¿verdad? Hay minas ahí enterradas y las personas tienen que saber exactamente y conocer dónde van a poner su pie, porque si no van a explotar y van a ser una fatalidad. Entonces, esa es la consideración de vivir bajo la ley, siendo la ley así, que demanda el caminar del hombre de acuerdo a la demanda de Dios. Entonces, pero, ¿verdad?, involucra el comportamiento, involucra los motivos, involucra el servicio a Dios, involucra también las emociones humanas. Las emociones humanas, wow, esas son como roller coaster, ¿ok? Cuando hablamos de las emociones, los sentimientos, ¿verdad? El hombre, el ser humano se va a sentir en este día de una manera, mañana se puede sentir de otra manera, el próximo día, dentro de 2 días se va a sentir de otra manera, dentro de 15 días va a estar sintiéndose de otra manera. Solo que yo siento ahora, no lo voy a sentir ni siquiera en 3 horas más tarde, no voy a sentir lo mismo. O el siguiente día, o dentro de una semana, o dentro de un mes. Todo eso involucra, o sea, imagínese, el hombre está conectado, ¿verdad? Estamos creados de esa manera que somos, o sea, nuestro comportamiento, nuestros motivos, nuestro servicio, a saber quién es el que está a cabeza de nosotros, que es Dios. Las emociones no van a ser constantes, su adoración a Dios no va a ser la misma, aunque el hombre pretenda, porque acuérdese, hay motivos, ¿verdad? Y entonces él se inclina a lo que él le convenga. Sus tentaciones van a estar ahí presentes. Somos el blanco de un enemigo, ¿verdad?, de Satanás, porque no estamos solo funcionando en el mundo de Dios, pero también Satanás tiene parte de algún producto que se produce en este mundo, y él lo que quiere es destruirnos. Esa es la meta de él. Mientras Dios quiere salvarnos, darnos vida, Satanás está por el otro lado, destruirnos, entonces, y matarnos. Entonces, todo esto involucra la vida o sea, aún la vida del hombre, lo cual involucra reacciones, decisiones, ¿verdad? Que todo esto toma lugar cuando estamos hablando de vivir bajo leyes. Toda persona sincera sabrá que no es perfecta ni podrá obtener perfección en este mundo pecador jamás. Entonces sabemos que el versículo 12, así rapidito lo vamos a ver, note, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Ok, la ley demanda de que el varón, la persona, tiene que vivir por las leyes. Ok, no solamente se presenta un factor bien importante que es por decir así, es el fundamento de la vida de aquel que se somete a la ley. El fundamento es activar y hacer y llevar a cabo cada demanda de la ley, ¿verdad? Y como acababa de decir, 615 eran las leyes, ¿verdad?, que habían surgido de todo esto. Dios dio 10, ¿verdad? Pero de tanto que ellos querían, ¿verdad?, considerar y marcar los puntos donde ellos para no mal quebrantar las leyes o no hacer cosas indebidas, ellos crearon 615 de todo esto, lo cual pusieron, lo que el Señor Jesucristo hablaba de esto, eran cargas, ¿verdad?, impuestas a los humanos.
Pero sin embargo, eso es lo que las leyes son reglas impuestas o estándares impuestos, ¿verdad?, al ser humano para poder cuidarlo, para poder protegerlo de no caer en pecado o de no ir o de no traspasar el lindero de Dios que Dios ha marcado para no caer en el precipicio del pecado. Entonces, Dios, eso es lo que es la ley, ¿verdad? Es para cubrirnos, para protegernos de no caer al precipicio del pecado. Entonces, pero el hombre, un hombre sincero que cree, o sea, que entiende estas cosas, va a entender de que es imposible vivir siguiendo reglas mecánicamente y vivir una vida en paz, en tranquilidad, en armonía con los hombres y con Dios y con defenderse con el enemigo. Es imposible, ¿verdad? El hombre, aunque puede someterse a ciertas reglas, pero es inconstante. O sea, no puede, continuar en esa dirección. Sin embargo, vamos a ver en este aspecto dentro del espíritu, ya cuando estemos, ¿verdad?, observando el tema del espíritu y cómo esto es posible. Vemos que el hombre el hombre que se acerca a Dios por la ley será maldecido si no cumple toda la ley. Y eso es lo que demanda la palabra de Dios, hablando del que se somete a la ley, tiene que cumplir toda la ley, lo cual es imposible. Vemos aquí, número 2, el hombre que se acerca a Dios por fe, tiene que vivir por fe. All right? Aquí están los dos parámetros, ¿ok? El que quiere vivir en la ley, tiene que vivir en la ley, cumpliendo todas las demandas de la ley, sin fallar alguna, porque en el momento que él falla, entonces está maldecido. Fíjese, qué tremendo. Ahora, el hombre que se acerca a Dios por fe, tiene que vivir por fe. Y eso es lo que dice el versículo 11. Y que por la ley ninguno, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, dice el apóstol Pablo, porque el justo por la fe vivirá. El que es justo por la fe tiene que vivir. Y eso es importante de observar. La razón por qué el camino de la fe es muchísimo mejor es porque Dios es amor. Y lo que Dios hace es que toma la fe de cada creyente en Cristo y cuenta esa fe por justicia. Y como perfección, la cuenta por justicia y como perfección. Porque el momento que la persona ha creído en Cristo como su único Salvador, entonces ya no es las obras del individuo que cuentan, sino que la obra bendita que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Entonces ya no está reclinada la vida en la persona, en el individuo, por lo que hace para poder ir al cielo, sino que está reclinada en aquel que pudo hacer el trabajo de redención que vino del cielo. Entonces, ahí donde está la autoridad y el poder que esto indica y que puede, ¿verdad? Y que funciona mejor. Por eso Dios es sabio. Dios sabe en la manera que el humano funciona y qué es lo que funciona mejor para él. La ley era como vamos a ver más adelante, que la ley fue dada eventualmente, fue dada con un propósito. El propósito era para poder, ¿verdad?, cuidar de la mente, las decisiones y para dónde el hombre iba con sus decisiones, sus motivos, ¿verdad? Y a quién iba a honrar en el corazón. ¿Okay? Porque ya había un conflicto desde el comienzo, desde la creación. Hubo un conflicto poderoso donde Dios, ¿verdad?, pudo ver el hombre escogiendo de su corazón, decidiendo hacer lo incorrecto. Entonces el Señor
obviamente, fíjese bien que aún teniendo una ley, ¿verdad? Que Dios había dicho, de este árbol no comerás, ya les había dado una ley, de todo, o sea, solo una ley para que obedecieran, se sometieran a esa demanda de Dios. No coman, eso es todo lo que el Señor les dijo, no coman, esa es la ley, no coman de este árbol, porque el día que ustedes comieran de este árbol, morirán y abrirán sus ojos y conocerán el bien y el mal. Obviamente Dios no quería que eso sucediera, la ley fue dada, imagínense que una no pudieron cumplir el hombre, ¿ok? So, mucho menos 10, mucho menos 615, all right? So, entonces es mucho mejor vivir entonces por fe, porque si nos reclinamos en Cristo, Él es el que nos va a llevar en sus hombros a donde Él nos va a llevar. Nosotros no podemos, pero Él sí puede, porque Él, ¿verdad?, vino precisamente para pagar por nosotros. Entonces, al confiar en Él, es como reclinarnos en Él, es como que Él nos lleve en sus hombros y Él nos pase, ¿verdad?, de un lugar para otro lugar, el cual nosotros no podemos pasar. Pero Él, a través de Él, lo que Él hizo en la cruz de Calvario, entonces puede traer esta perfección. So, por esta razón, el creyente puede vivir en la presencia de Dios por fe o habiendo sido justificado. Y eso se usa la palabra o la expresión, ¿verdad?, teológica es justificado. Nosotros hemos sido justificados en el justo. El justo nosotros no somos justos, pero Cristo es el justo. Y por medio de su obra que hizo en la cruz del Calvario, entonces al creer en Él, dice la palabra de Dios que Dios toma nuestra fe, nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, y entonces Él, ¿verdad?, nuestro Padre Celestial toma esta fe, esta confianza que ponemos en Cristo, de que Él pagó por nosotros y sabemos que Él lo hizo por nuestros pecados y nos vino y rescató, nos salvó, y entonces por eso a esa obra se le llama justificación. Y esa es la palabra, ¿verdad?, teológica que se usa, justificación, lo cual vengo a ser yo, ¿verdad?, y usted, los que hemos creído en Cristo, justificados en Cristo. O sea, Él paga mi deuda y como Él pagó y tuvo la autoridad para poder pagar con su sangre, que se demandaba de la ley, porque se demandaba la vida de alguien, entonces el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Entonces en Él caen los pecados, mis pecados, los suyos. Él los llevó a la cruz de Calvario, los clavó en la cruz de Calvario, y en su obra preciosa, redentora, eso se le llama sustitución. ¿Okay? El Señor Jesucristo nos sustituyó a nosotros en lugar de donde nosotros deberíamos de estar. Entonces, esto involucra estas palabras, ¿verdad?, teológicas. Fuimos justificados en su sustitución de nuestro lugar donde nosotros debíamos estar. Nosotros debíamos haber pagado, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, pero Él tomó ese lugar por nosotros. Entonces, Él, en su obra esa, sin Él haber pecado, entonces Él sin pecar nos hace a nosotros, ¿verdad?, justificados en Él. Nuestro pecado Él lo llevó, como nos enseña la palabra de Dios, y a esto se le llama justificación. Y esto es importante de refrescarlo, porque son palabras que se olvidan y necesitamos recordarlas, muy importantes en la teología y en la doctrina, ¿verdad?, que presenta la palabra de Dios. Cuando decimos que Él, por fe, ¿verdad?, fuimos nosotros justificados en Cristo, entonces el Señor, Dios Padre, toma nuestra fe, ¿verdad?, y entonces la toma como que nosotros hayamos ya pagado el pecado. Por esta razón el creyente puede vivir en la presencia de Dios por fe o habiendo sido justificado. En otras palabras, el mejor medio para acercarse a Dios es por medio de la fe. Por esta razón tenemos las escrituras que dicen, el justo por la fe vivirá. Okay? Dios, en otras palabras, Dios demanda la misma fe bendita que Abraham
mostró al creer a Dios que le iba a dar a su hijo de regreso y que lo iba a levantar de la muerte, y que él estaba creyendo de que si mataba él a su hijo Isaac, Dios era tan poderoso de volverle a resucitar a su hijo o darle otro hijo. La cosa de que el Señor, Abraham creyó de que Dios le iba a dar a su hijo. ¿Okay? Entonces, esto es lo que es fe. Esa fe preciosa que Abraham demostró, ¿verdad? Para con Dios, es esa fe que Dios quiere que nosotros demostremos para Él también. ¿Okay? Entonces, Abraham no era un superhéroe o era un superhombre, era un hombre común y corriente. Si usted estudia acerca de Abraham, usted va a encontrar que Abraham seguía las tradiciones de sus padres, o sea, de su raza. Ellos eran asirios y ellos adoraban a otras deidades. Dios por eso le dijo a Abraham que él se moviera de esas tierras y de su parentela, y que él iba a mostrar una tierra y un lugar, y entonces el Señor le ofrece a Abraham todo lo que le ofrece. La nación le ofrece también que le iba a dar familia, ¿verdad? Y iba a ser de él una nación. Todo eso el Señor le dijo. Abraham creyó todo eso. Y él obró y obedeció y se sometió a ese bendito llamado, ¿verdad? Y él se sometió. A eso se le llama creer. No solamente el hecho de que le dijo que se fuera de estas tierras a las tierras que le iba a dar. El Padre Celestial nunca le dijo dónde iba, ni a qué nación iba, ni el lugar, ni, ¿verdad? Geográfico. No se lo mostró, nunca se lo mencionó. Sin embargo, él agarró su esposa, a su sobrino, ¿verdad? Lot, y luego se fue, dice, a donde el Señor Dios le había prometido que le iba a dar esas tierras. Y no solamente eso que creyó, pero también creyó de que cuando le pidió a su hijo, que era el ultimátum examen que Dios puso a Abraham, y él pasó el examen. ¿Cómo pasó el examen? Él, ¿verdad?, puso a su hijo ya listo para sacrificarlo a Dios, pues eso es lo que Dios le pedía, y Dios lo paró de no hacerle daño a su hijo. Y entonces la Biblia dice que desde ese momento de ahí, Dios supo de que Abraham ya estaba listo, ¿verdad?, para la obra que Dios lo había llamado a hacer. Y entonces vemos que esa fe bendita, esa fe preciosa, es la que habla aquí en este contexto del apóstol Pablo, y vamos a verlo más adelante. Esta es la fe que Dios quiere que nosotros desarrollemos y que entendamos que es mucho mejor que estar creyendo por la ley, ¿verdad? Y seguir los rudimentos de la ley. Entonces, el justo, ¿de dónde es que nosotros somos justos? El justo por la fe vivirá. Que no esto se reclina al justo, el único justo es Cristo, porque Él es justo. ¿Por qué? Porque Él murió por nuestros pecados sin Él haber sido pecador, sin haber cometido pecado. Él es justo, ¿verdad? Entonces, justo para pagar, justo para darnos justicia a nosotros, justo para pagar por el pecador. Era apropiado, la palabra también se usa apropiado, que se le llama la propiciación. También son palabras, ¿verdad?, teológicas que se usan en este contexto. Entonces, Él fue la propiciación. ¿Qué quiere decir? El único correcto pago que podría ser recibido de parte de Dios es el bendito sacrificio de Cristo. Propicio, a eso se le llama. El pago propicio, la única persona que podía pagar por usted y por mí, ¿okay?, por nuestros pecados. Entonces, en Él es justo, pero como fuimos justificados en Él, ahora nosotros, el Señor nos aplica ya teológicamente que si fuimos justificados en Él, entonces nosotros venimos a ser titulados, o por decir así, llamados, ¿verdad?, justos. ¿Por qué? Por la obra bendita del justo, del verdadero justo, quien nos justificó a nosotros. Esta palabra ya se adjudica a nosotros, ya la podemos usar, no porque nosotros fuésemos perfectos, porque nosotros nunca vamos a perfeccionar, ¿verdad?, la humana
naturaleza pecaminosa y depravada que nosotros tenemos. Pero la obra bendita de la justificación, ahí, cuando fuimos justificados en la obra bendita de Cristo, entonces nosotros podemos ya usar la palabra justos en nuestras vidas porque hemos sido justificados. Ahora en Cristo somos justificados, pero también podemos usar el mismo título del justo, Cristo, para nosotros. Ahora a los creyentes se les llama justos. Y esa es la expresión que usa la palabra de Dios. Entonces, el justo por la fe vivirá. Entonces, ahora como hemos creído en Cristo y por haber creído en Cristo fuimos justificados, ahora entramos a la familia de la fe, que es la familia de Abraham. ¿Ok? Ahora, porque Abraham creyó por fe, ahora entramos a esa bendita fe también, igual como Dios tomó la fe de Abraham, ¿verdad? Y fue él justificado en la fe que creyó en Dios. Entonces, él fue justificado. Dios tomó la fe, la confianza que Abraham puso en Dios, y eso fue suficiente. Acuérdense, esto era antes que la ley fuese, antes que viniera la ley. Abraham creyó a Dios. Entonces, esta fe es la que nos invita Dios que podamos vivir nosotros y disfrutar de esta bendita fe. Ahora, la persona que vive en fe, letra A, ¿por cuál reglas vive el que vive por fe? ¿Ok? ¿Cuáles son las reglas para vivir por fe? ¿Ok? Por los principios de la fe, o sea, aquí donde vemos que esto es importante de entender. ¿Por cuál principios, verdad? Por los principios de la fe y no por los principios de las obras. Esa es la persona que vive por fe, ¿ok? Vive confiando, pero no vive rigurosamente la ley, ¿verdad? Por decir que si fallamos la ley, ya nos va a maldecir el Señor, ¿verdad? Sino que ya somos justificados en el amado, nuestro Señor Jesucristo, y ahora los principios de la fe son que no son los principios de las obras, son cosas diferentes. La persona que ha sido justificado por fe, se espera que dependa completamente de Dios y sus promesas. Vuelvo a repetir. La persona que ha sido justificado por fe se espera que dependa completamente de Dios y sus promesas. Ya no depende de Dios y sus leyes, en el sentido de que va a marcar, ¿verdad?, mecánicamente ciertas cosas que tiene que llevar a cabo. All right? Sin embargo, la palabra de Dios siempre tenemos que obedecer. Siempre tiene que el humano, aunque dependamos de Dios y no de la ley, pero necesitamos de todas maneras someternos a lo que Dios manda a nosotros, ¿verdad? Que hemos sido justificados en Cristo, porque hay promesas a nosotros, ¿ok? Acuérdense que cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios fue escrita a los judíos directamente, ¿ok? Pero se puede aplicar para nosotros también, porque la moral de Dios no cambia, ¿verdad? Porque dentro de la ley está la moralidad de Dios, está también divinos principios, ¿verdad? Que son importantes para nosotros, nuestra vida, y también son considerados importantes también en nuestro hacer, en nuestro vivir. Por ejemplo, hablando de la ley, o sea, ¿vamos a honrar a padre y madre? Por supuesto, y ahí está en la ley. ¿No vamos a matar? Por supuesto, no vamos a matar. Pues eso para nosotros es segunda naturaleza. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, estamos hablando de que los 10 mandamientos para nosotros, los cristianos, no tenemos que pensar de que si lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer. No, eso es segunda naturaleza. Para nosotros no debemos de matar, no debemos de robar, no debemos de hacer de adulterar, no debemos hacer eso ya está ahí. O sea, esa es la moral de Dios.
Y eso es el parámetro. Nosotros no lo tomamos como una ley. Eso ya es una segunda naturaleza. O sea, algo natural que por naturaleza lo debemos de practicar. No porque Dios lo pide, sino porque es lo correcto de no hacer, que es la moralidad, ¿verdad? Entonces el Señor nos manda a que honremos a padre y madre, ¿verdad? Que y amemos a Dios sobre todas las cosas y no adoremos a imágenes, sino que son un solo Dios. Y esto es bien importante. Ahora, por fe se espera que la persona dependa completamente de Dios y sus promesas. Los principios de la fe son los siguientes, ¿ok? Y aquí se los he marcado en general. Por ejemplo, los principios de la fe, o sea, el que vive por fe, ¿cuáles son las reglas que debe de considerar? Primero es creer. La primera regla, ¿verdad? O sea, alguien cree por fe, pues tiene que confiar en Dios por fe. Y eso habla ya en Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Verdad? Que sin fe es imposible agradar a Dios. En este caso, hablando de creer, la regla de la fe con Abraham, Dios tomó la confianza que Abraham tuvo en Dios, ¿verdad? Cuando decimos confianza es que creyó. En otras palabras, la esperanza que Abraham inició en el corazón para con Dios y lo que Dios le había prometido, inició en el corazón por medio de creer. Abraham inició en el corazón, en su mente y en su ser, el creer, confiar. Eso es lo que significa esa palabra. Y eso es fe. Entonces, ¿cuál es el principio para aquel que vive por fe? Creer. Creer. Nadie puede decir que vive por fe y no cree. Nadie puede decir, yo creo en la palabra de Dios, pero no la hago. O sea, es incoherente. Por eso necesitamos que saber de que si yo creo en la palabra de Dios, no solamente voy a confiar en la palabra de Dios, sino que también la palabra creer implica obedecer también. Entonces, si yo creo, tengo que obedecerla también. Alguien que me diga a mí, pastor, yo creo en la palabra de Dios, pero fíjese que no la practico, entonces es contradictorio. O sea, no puede decir que cree y no la hace. Es contradictorio. Es como decir, es como que una persona me diga, yo tengo hijos, pero en realidad no viven conmigo. O sea, no estoy encargado de ellos. ¿Verdad? O sea, ¿cuál es la responsabilidad? O sea, si tiene hijos, tiene responsabilidad. Eso quiere decir que va a estar interactuando con las personas, o sea, con los hijos. Estoy hablando de un padre con niños, ¿no? Y la responsabilidad que esto acarrea. Entonces, o alguien que me diga que está casado, pero que, o sea, no está con su esposa. ¿Ok? Esto es así, o sea, que creo, pero no hago lo que dice la palabra de Dios. O sea que solo tengo el anillo, ¿verdad? Tengo el anillo, pero eso es todo. No tengo a la esposa y solo represento lo que usted ve que estoy representando. O sea, no es así. El cristiano que cree tiene que obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos cristianos viven así? O sea, que dicen que creen en la Biblia, dicen que creen en Dios, dicen que creen en Cristo, creen en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario, creen que Él lo resucitó de los muertos, creen en el perdón del pecado, creen en la salvación. Todas esas cosas lo creen, pero hay muchas cosas en la palabra de Dios que no lo creen. Entonces, eso es incoherente. No va, o sea, no se alinea, ¿verdad? Entonces, el creer es confiar y confiar es creer y creer es obedecer y obedecer es hacer. O sea, que ahí se actúa. Entonces, es bien importante. Estos son principios del que vive por fe. Los principios de fe son creer. Lo siguiente es confiar, ¿verdad? Que es lo mismo, casi sinónimos aquí. Confiar es, ¿verdad? Reclinarse. Pero también
Aparte de creer y confiar, también es esperar. Esa es parte de la fe. ¿Cuántas personas o cristianos, verdad, son personas tan desesperadas cuando es acerca de confiar en Dios? Cuando es acerca de esperar en Dios. Cuando es acerca de que la voluntad de Dios se lleve a cabo. O sea, cuando es acerca de esperar en Dios, ¿cómo nos falta la paciencia? No sabemos esperar y este es parte del requisito. Es parte de lo que se demanda de alguien que cree o vive por fe. Alguien que vive por fe no va a estar demandando de Dios, ya, ahorita, Señor, lo que yo necesito es ahorita, lo necesito ahora, ya. No, no se puede. La vida del cristiano no puede estar demandando de esa manera. Ahora, usted puede demandar quizás un milagro, está bien, pero no cuando usted quiera, no cuando yo quiera. O sea, eso es tener monopolio de Dios, o eso es tener manipulado a Dios, o eso es demandar de Dios y es literalmente mandar a Dios. ¿Ok? No cristiano que vive por fe, cree, confía y le dice a Dios que no tiene paciencia, que no puede esperar, que no sabe esperar. Es contrario. Entonces, por favor entendamos que la fe, o sea, los que vivimos por fe, si somos justos, justificados en Cristo, ¿ok? Nosotros estamos en un viaje, ¿ok? Estamos en un peregrinaje en este mundo. O sea, si estamos en un peregrinaje, estamos dependiendo del maravilloso diseñador de nuestra vida. Él es el que está diseñando todos nuestros pasos si nos estamos yendo en la voluntad de Él. Si estamos caminando de acuerdo a su plan divino de Él. Todo está siendo, o sea, todo está siendo marcado y preconcebido en el corazón de Dios y en el plan divino de Él. Entonces, en el plan divino de Él, las cosas no se llevan a cabo así a la ligera. Él tiene planeado las cosas, todo a su debido tiempo. Incluso la salvación de una persona es a su debido tiempo, no es cuando nosotros queramos. El cambio, la transformación de una persona es paulatinamente, es como el crecimiento de un niño, ¿verdad? El momento que nace, un niño que nace, imagínense la paciencia de Dios que tiene con nosotros los humanos. Un infante nace del vientre de su madre y tiene que pasar un proceso de por lo menos unos 3 años a 4 hasta 5 años para que el niño comience a comprender y a comunicarse con los adultos y comenzar a ser un poquito independiente y a poder conocer un poco el mundo. Se toma 5 años aproximadamente. Si se acuerdan que Ana, la mamá de Samuel, ¿verdad? Cuando ella ya le dio de amamantar al niño Samuel, no lo fue a dejar al templo con Elí hasta que el niño ya pudiera él quizás ir al baño, ¿verdad? Para que no darle el problema a Elí. Entonces, note que el tiempo que se tomó para que Dios tuviera a Samuel a su servicio, para que el niño comenzara a aprender, fíjese bien, Ana lo llevó al templo de 5 por ahí, 5, o sea, en el contexto de ellos, los niños hasta quizás hasta los 5, 6, 7 años los dejaban de amamantar, aunque no me crea. Pero eso es lo que en esos entonces. El niño estaba ya grandecito y lo llevó al templo para comenzar a aprender acerca de Dios. Me imagino que ella lo comenzó en lo que ella pudo, ¿verdad? En su contexto maternal. Pero imagínese, o sea, estoy hablando de la paciencia y el tiempo que se toma para que un humano comience a comprender a Dios. Se toma tiempo, se toma años. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho esto, cuando nosotros estamos hablando con Dios y teniendo una necesidad con Dios, y nosotros pedimos algo a Dios, ¿ok?
Tenemos que creer que Él nos oye. Tenemos que confiar que Él lo hará, pero tenemos que esperar cuándo lo hará. Esto es uno de los graves problemas que nosotros, los humanos, tenemos que aprender, porque siempre estamos en la demanda, porque nosotros vemos este mundo como va rápido, corre, vuelan. O sea, ahora se habla hasta de que estaba leyendo que están tratando de crear máquinas que puedan viajar a la velocidad de la luz, para poder ellos, así, viajar en el espacio sideral y llegar a lugares más remotos del universo. ¿Ok? Imagínense que el hombre está deseoso de hacer, hasta de usar la velocidad de la luz para transportarse. Así es como nosotros demandamos de Dios, que queremos las cosas así, un abrir y un cerrar de ojos. Pues no es así. ¿Ok? Si Dios es paciente con nosotros también, para esperarnos hasta para vivir para Él, porque ¿cuántos de nosotros usted pospuso a Dios tantos años y hasta que se le antojó dijo, ok, ahora voy a ver si hago la decisión para Cristo? Muchas veces esa decisión no vino por su corazón, vino tal vez presionado por Dios. Right? Una tragedia, una situación mal que lo hizo abrir los ojos, algo que demandó la atención, que usted pusiera atención a Dios. Nunca nace de nosotros. Dios es el que nos busca. Su paciencia de usted y la mía con Dios, okay, aparte de creer, aparte de confiar, necesitamos saber esperar. Y ese es parte de los requisitos de la fe. El justo por la fe vivirá. ¿Cuáles son los requisitos? Creer, confiar y luego, por supuesto, es esperar. Luego, depender, ¿ok? Depender. O sea, depender, eso quiere decir que lo mismo. Cuando estamos confiando, estamos esperando, pero estamos dependiendo. Depender en este contexto es de que no vamos a depender de nosotros, vamos a depender en lo que Dios dice, cuando Él diga, cuando esto se lleve a cabo. Es casi conexión con esperar. Depender en esto que hemos pedido y hasta cuando el Señor conteste y hasta cuando el Señor provea y hasta cuando el Señor abra las puertas de oportunidad y hasta cuando el Señor conteste, hasta cuando el Señor se digne, hasta cuando el Señor, su soberanía, ¿verdad?, se mueva, hasta que su brazo se mueva, hasta que su brazo alcance, hasta que su brazo nos abrace, hasta que Él haga el acto, hasta que Él haga esa conexión que nosotros queremos con Él. Es depender de Él. ¿Okay? Y esto es también muchísimo importante. En otras palabras, reclinarse en alguien más y no en sí mismo, ¿verdad? Eso es lo que es depender, reclinarse en alguien más y no en sí mismo. El resultado de todo esto, de vivir por fe, es por lo menos 2 o 3 cosas. Una es paz. Cuando nosotros confiamos, fíjense bien, cuando hemos creído, ¿ok? Ya está en el corazón que hemos creído. Haber confiado. Y si hemos confiado, estamos entonces reclinados. Ahí estamos descansando. ¿Ok? Entonces estamos descansando en las promesas que Dios ha dicho. Y entonces estamos esperando. Al mismo tiempo que estamos esperando, lo que está pasando es que estamos dependiendo. Estamos dependiendo. No de nosotros, sino del que ha prometido. Entonces, esto trae paz. Tengo que preocuparme. Todo está en la mano de Dios. Cuando nosotros decimos, un cristiano dice, todo está en la mano del Señor. Estamos diciendo, he creído, he confiado, estoy esperando, me estoy reclinando en Él, estoy dependiendo en Él, no en mí. Eso es lo que estamos diciendo. Cuando decimos, Señor, todo está en sus manos, a su debido tiempo, hay paz. La persona que exprese eso no lo debe expresar solo por expresarlo. Tiene que tener paz. Porque la fe
haber creído en Él, depender en Él, confiar en Él, debe de haber paz, una tranquilidad preciosa, que no tiene que preocuparse. No hay preocupación. En la paz no hay preocupación. La paz es como estar dormido, literalmente. De verdad, así lo puedo expresar. La paz es como estar dormido, en paz, tranquilo, nada lo perturba, ni por ojos, ni por oídos, porque está dormido. Si puedo describir la paz en un cristiano que está viviendo por fe, es una persona que está dormida, esperando en Dios, dependiendo de Dios. Y yo creo que es una preciosa ilustración, ¿verdad? Nada le está pasando, está descansando, su conciencia, su mente, sus ojos, todo su ser es como que está numbed, o sea que no siente nada. ¿Por qué está dormido? Esa es la paz. ¿Usted se siente así cuando usted confía en Dios? ¿Se siente como que de verdad se siente no perturbado? Los ruidos que están alrededor no los perturban. Los ruidos de la guerra no les perturban. Los ruidos del mundo pecador que está alrededor no los perturban. Los ruidos que vengan de las finanzas, que las cosas, que la tasa se va abajo, que se va para arriba, que las inflaciones se van arriba, que no va a haber trabajo, que el mundo se va a terminar. Esos ruidos no se oyen cuando uno está en paz. Porque usted está en paz, está dormido, está esperando en Dios. Yo pienso que es una linda ilustración, ¿verdad? El que de verdad vive en paz es porque ha creído a Dios, ha confiado en Dios, está dependiendo en Dios, no se reclina en Él, y esa vivencia es una bendita paz. Y todo lo demás que está pasando alrededor es ignorante a todo eso. Aunque sabe que está pasando porque está vivo la persona, sin embargo, nada de eso lo mueve, porque está dormido en paz. Espero que... Y esta paz, por supuesto, es lo que es paciencia. ¿Okay? La paz, sabemos que ahí está, y luego pues la paciencia de la persona. O sea que, de cuenta, la persona está en paz, está dormida, pero está también pasiva. Paciencia. Y ahí viene la raíz de ser pasivo, paciente. No hay nada de qué perturbarse. Todo está en las manos de Dios. Eso es el vivir por fe. Es un especial control de nuestro ser por el Espíritu de Dios, su palabra y su plan. Fíjense bien. Esto no es así nomás, solo porque yo quiero, ¿verdad?, ignorar todo eso. No. El momento que creemos, el momento que confiamos, el momento que dependemos de Dios, Dios está obrando. Dios está obrando con nosotros. Y lo que está haciendo el Señor es que hay un especial control en nuestro ser de parte de Dios por medio del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y entonces también la palabra de Dios viene a ser el otro factor que ayuda al Espíritu, a ayudarnos a nosotros a entender el plan de Dios, qué es lo que está pasando. Entonces, hay una comunión, hay una armonía. Ok, yo estoy dormido, hablando de dormido en paz, pero mientras yo duermo y en la paciencia esta, el Espíritu de Dios está obrando en mi ser por el divino plan de Dios y su palabra, ¿verdad? Todo esto está coordinado bien lindamente. Vaya a Tito, por favor. Le quise describir eso porque es importantísimo. Muchas veces leemos las Escrituras sin meditarla. Entonces, le robamos el contexto, le robamos la riqueza de la instrucción a la palabra de Dios si no la meditamos correctamente. El capítulo 3 de Tito describe algo por el estilo. Note el capítulo 3, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Note, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Note, está obrando, Dios está obrando por medio del Espíritu, el cual, dice, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Aquí está, note el propósito, que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Okay?
nosotros tenemos herencia por medio de esta esperanza que hemos puesto en Cristo. ¿Ok? Versículo 8. Para la palabra fiel es esta, dice el apóstol Pablo. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren, note, ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. So, note, mientras nosotros estamos esperando la promesa, esperanza que el Señor nos ha dado, el Señor nos manda a nosotros que hagamos el bien. Eso es de eso se espera del que está viviendo en paz, el que está viviendo en paciencia, el que está viviendo en esperanza, el que está esperando en Dios, el que ha creído en Dios, el que está dependiendo en Dios. Esta persona que vive en esta paz que solamente en el cielo se puede vivir con esta paz interna y verdad que la persona lo viva, solamente en el cielo se puede vivir esto. Entonces Dios dice, ok, ahora que has creído en mí, confías en mí y dependes de mí, ahora quiero que esta paz que tú tienes, tú la muestres a aquellos que no la tienen. Y ahí es donde el Señor nos manda a nosotros, ¿verdad? Que nosotros nos conectemos y vengamos a hacer luz en la oscuridad. Vengamos a hacer sal donde no hay ese paladar, ¿ok? Que la gente, el mundo necesita, ¿ok? Y eso es lo que Dios quiere de aquellos. Por eso el Señor quiere que usted viva en paz, que tenga tranquilidad, que todo esté bajo control de Él, no del suyo. Pero si usted le quita el control a Dios, si usted agarra el control en sus manos, es como que usted agarre las leyes en sus manos y usted, ¿verdad? Diga, usted va a defender todo crimen que se lleve a cabo en contra de usted aquí en la tierra. No, sino que Dios es el que se encarga. Y Dios es el que va a velar por nosotros. Por eso es importante la confianza que tengamos en Él. ¿Okay? Para terminar, tenemos la letra B. ¿Okay? ¿Por cuál reglas vive el que vive por fe? Vimos ahí las reglas, ya le di, creer, confiar, esperar, depender. Número 2, ¿por qué razón vive el que vive por fe? ¿Por qué razón? Veamos Filipenses rapidito ahí. Filipenses 3, versículo 7. Se lo voy a leer. Después usted lo medita porque ya el tiempo se nos fue. Pero era importante, ¿verdad?, explicarles lo que le expliqué. Note el capítulo 3 de Filipenses, versículo 7. Dice la palabra de Dios, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire qué lindo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10, a fin, note, aquí está, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. ¿Por cuál reglas vive el que vive por fe? Le di ahí la lista. Número 2, ¿por qué razón vive el que vive por fe? ¿Por qué razón? Para conocerle a Cristo más, para vivir para Él y para ser semejante a Él, no solamente en la vida, pero en la muerte también. Okay. Número 3, y terminamos. La siguiente pregunta, ¿por cuál poder vive el que vive por fe? Okay. ¿Por cuál poder? Y este es bien fácil aquí, el capítulo 4, versículo 13. Dice la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Okay. Fíjense bien, el que vive por fe tiene ciertos requisitos por qué vivir por fe. Es creer, confiar, depender, tener paciencia y eventualmente da la paz. Okay. Número 2, ¿por qué razón vive el que vive por fe? Conocerle a Dios, conocerle a Él como Él es y ser semejante a Él. Esa es la razón por qué vivimos por fe. Okay. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, vino a representar ese ejemplo, ¿verdad? Todo dependiendo del Padre. Okay. Y número 3,
¿por cuál poder vive el que vive por fe? ¿Okay? Nuestro Señor Jesucristo, el ejemplo, Él vivió por medio del poder de Dios, por medio del poder del Espíritu. ¿Okay? Entonces, obviamente, Cristo es el poder nuestro. ¿Okay? Entonces, ¿por qué? ¿Por cuál poder vive el que vive por fe? Nosotros, los que hemos confiado en Cristo, pues vamos a vivir confiando en el Señor. Y entonces el poder de Él lo vamos a reclamar en nuestra vida. Por eso dice el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Okay? Eso es las reglas o lo que es vivir por fe. El hombre que se acerca a Dios por fe tiene que vivir por fe. Y ya le di las reglas, el poder y la razón. Ojalá que usted lo ponga en práctica, tome las notas, medítelo, siéntese, porque esto es bien importante para su vida, para mi vida. Esto que acabo de enseñar es muy importante. ¿Okay? Por eso le enseñé en detalle lo que le expliqué y ojalá sea de bendición a usted como es de bendición a mi vida. Dios me lo bendiga, pase una buena tarde.